Y como todos los viernes, ya sabéis que tenemos nuestra sección de Miguel Ángel Pregunta. Y bueno, gracias aquí al amigo Miguel Ángel, pues todos vamos aprendiendo un poquito. Algunos ya sabrán las cosas, otros no, y les irá bien aprenderlas. El caso es que, bueno, oye, que aunque hayan, yo qué sé, 17.000 suscriptores en la actualidad, que 500 o 600 personas se molesten en ver el vídeo y unos cuantos además en participar, la verdad, me quito el sombrero con vosotros, me lo quito de verdad. Y Miguel Ángel supongo que también, que él está súper contento de poder pues poner su granito de arena en el sector, ¿vale? Yo, con vuestro permiso, me voy a ir comiendo una galleta mientras Miguel Ángel nos dice la respuesta del viernes pasado, la pregunta que nos deja hoy, Día de Reyes. Que por cierto, espero que los Reyes os hayan dejado esta noche muchas cositas. Claro, alguno estará descolocado, dirá: Tony, ¿qué pasa? Día de Reyes, si estás en el camión. No, es que yo este programa lo suelo grabar antes, unos días antes. Entonces, hoy es día 5, mañana es festivo día 6, pero cae en viernes, entonces grabamos el programa hoy. Ya lo dejo programado para que salga mañana a las 10 de la mañana, como todos los viernes, pero como se supone que lo vais a ver mañana, pues por eso os digo que espero que los Reyes os hayan dejado muchas cositas. Bueno, pues sin más dilación, sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos tiene que contar muchas cosas. Tiene varias preguntas, tiene varias cositas que comentar que creo que pueden ser muy interesantes. Pues él me lo preguntó, me dijo: Tony, aparte de la pregunta y tal, ¿yo podría comentar alguna cosa más? Y le dije: sí, por supuesto. Tú mándame las notas de audio, yo las pongo y luego pues yo puedo comentar, y el resto de gente del canal pues comente lo que ellos crean conveniente, ¿vale? Vamos a escuchar a Miguel Ángel. Hola, seguidores del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Tony. Bueno, la respuesta a la pregunta de cuántas pulgadas es legal llevar en el parabrisas del vehículo. La respuesta son 10 pulgadas, como máximo 10. Salió una norma en la cual nos dice que está prohibido llevar artefactos que nos impidan o limiten la visibilidad a la hora de conducir. Esto va mucho en relación con la altura a la que llevemos el dispositivo, ¿vale? En un coche te puede llamar la atención si lo llevas en el salpicadero, por la parte de arriba del salpicadero. Pero, por ejemplo, no te dirán nada si lo llevas por las salidas de aire, por las salidas del aire acondicionado. Cuidado con esto, porque la norma es un poco ambigua. Entonces, máximo 10 pulgadas, pero hay que ponerlo de manera que no entorpezcan la visibilidad de la conducción. Claro, un camión, la visibilidad es mucho más amplia que en un coche. Entonces tenemos mucho más margen. Pero en los coches, cuidadito con ponerlo en el limpiaparabrisas a media altura, o encima del salpicadero, o en sitios donde un guardia pueda decir que te está entorpeciendo, que no ves bien con eso ahí. Tener eso en cuenta. La pregunta para la semana que viene. Visto uno de los últimos vídeos que ha hecho Tony, vamos a poner un ejemplo práctico de cuándo se tiene que usar
la disponibilidad y cuándo se tiene que usar los martillos. La mejor manera de entenderlo, la mejor manera de verlo es con un ejemplo práctico, ¿vale? Entonces, la pregunta va a ser: ¿dónde tenemos que poner, en qué circunstancia tenemos que poner el cuadradillo, la disponibilidad, y en qué circunstancia tenemos que poner los martillos? Los ejemplos que os pongo son los siguientes. Llegamos a una fábrica a las 12 del mediodía. Nos acercamos a la garita, entregamos documentación y el guardia nos dice que hasta las 3 no tenemos la descarga. Y a continuación nos dice: vaya usted al parking y hasta las 3 menos 5 no venga usted por aquí. ¿Ahí qué pondremos? ¿Cuadradillo, disponibilidad o martillos? Otra situación es que el guardia, en vez de decirte venga usted a las 3 menos 5, te diga: vaya usted al parking y ya le llamaremos. Cuando haya un hueco o cuando se pueda, ya le llamaremos. Ahí que hay que poner, cuadradillo o martillos. Si examináis de los últimos vídeos de Tony, hallaréis la respuesta. Pero creo que la mejor manera de entenderlo y de que se nos meta en la mollera es poniendo ejemplos prácticos. Y este ejemplo nos pasa día sí, día no. Así que para que lo tengáis claro, ahí os dejo la pregunta para la semana que viene. Bueno, familia, que los reyes se porten bien, ser buenos y cuidaros. Hasta luego. Bueno, a nivel informativo me gustaría hacer primero un preámbulo y luego una pregunta sobre lo que os voy a contar ahora. Hace tiempo, cuando dos conductores cruzaban Francia, por ejemplo, y los paraban, cuando trabajaban a dos conductores, los multaban porque los gendarmes decían que el segundo conductor, como llevaba la presencia puesta, no tenía ningún descanso de 45 minutos. Claro, pasaba del segundo conductor al primer conductor sin hacer los 45 minutos y multa al canto. Luego salió una normativa europea que decía que el cuadradito valía como descanso. Claro, luego se dieron cuenta que un tío con 5 horas de presencia en una descarga o en una carga, pues le valía como descanso, y vieron que habían metido la pata. Así que la última directiva europea sobre doble conducción doble de un camión, nos dice que las horas que tu compañero vaya conduciendo, que tú estés en la segunda ranura del tacógrafo, son horas efectivas de trabajo. O sea, si tu compañero hoy ha conducido 9 horas y tú has ido 9 horas sentado ahí a la derecha, en tu tarjeta se han registrado 9 horas de presencia. Según la nueva normativa, esas 9 horas tú has estado trabajando. Pero no has hecho ningún descanso de 45 minutos. ¿O sí? ¿O sí lo has hecho? ¿Qué dice la normativa al respecto de esto que os acabo de contar? A ver quién sabe responder a esta cuestión. Esta pregunta es buena, ¿eh? Esta es para buscarla. Nota sobre la última pregunta. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad enorme de horas extras que genera la doble conducción?
Porque claro, si yo conduzco 4:30 y tu tarjeta va puesta en el tacógrafo en la segunda ranura, 4:30. Luego tú conduces otras 4:30, la mía genera 4 horas y media también de presencia y luego vuelta a empezar. O sea que en un día estoy conduciendo 9 horas más otras 9 horas de presencia. Eso son 18 horas diarias de trabajo efectivo. ¿Genera o no genera horas ese sistema de conducción? Pues aún así, encima de que estás trabajando 18 horas como mínimo diarias, aún así te pagan menos porque dice que vas de segundo. Hay que tener cojones para aguantar lo que aguantamos. O te ponen a trabajar 18 horas, 9 horas tuyas de volante, más otras 9 de presencia en conducción de tu compañero, y te dicen que como estás aprendiendo vas a cobrar la mitad. Para que nos vayamos dando cuenta de las trampas y los engaños que nos están metiendo y no nos queremos enterar. Todo debido a que no sabemos nuestros derechos. Bueno, pues nada, todo esto a mí me lleva a una conclusión. ¿Qué dineral no le podrá sacar un chofer que haya estado unos meses a doble conducción si se le ocurre denunciar a la empresa? Entre lo poco que le paga con la excusa de que está aprendiendo o que le va de segundo, entre que está haciendo 16, 17, 18 horas diarias. A ese hombre se le ocurre denunciar, reclamar horas o incumplimiento de contrato, o abuso laboral, o bueno, eso un abogado sacará el mejor partido de estas conclusiones, pero 9, 1, Un segundo. 9. ¿Estamos, Manolo? ¿Cómo estamos? Una llamada que me está entrando. Enseguida me cortan, ¿vale? Perdonadme. Era una llamada de estas de spam que me entran. Y yo tengo aquí muchos recursos. Tengo muchos recursos. Desde cuando me llaman de cualquier compañía de telefonía móvil. A ver, alguna vez digo que el teléfono que me llaman... Claro, ustedes me preguntan si soy yo el titular de la línea. Y le digo, pues no, porque mira... acabo de coger el teléfono que me lo he encontrado en el suelo o en la playa, estaba en la arena de la playa, justo al ladito de una pareja que se estaban besando. Yo lo he visto allí, he cogido el teléfono y me he ido. Y me has llamado tú. Automáticamente me cuelga yo. Luego, que se acaba de morir un familiar, que estoy en el entierro, que por favor que no es momento, me cuelgan enseguida. Luego, ¿qué más digo? Ah, sí, también que vivo en la cabina de un camión. Tengo un solo teléfono y me lo paga mi jefe. Si me lo quieres hacer más barato, ya me tienes que dar tu dinero a mí. Me cuelgan el teléfono. En fin, yo salidas tengo muchas. Luego depende, igual alguna chica, pues no sé, sobre todo cuando hacía aduanas de Perpiñán y tal, que igual me tiraba 2 horas y pico conduciendo. Sí, unas 2 horas y media por ahí. Pues le daba conversación, y así me entretenía y tal. Al final, pobre, no le cogía nada, pero bueno. Depende. Depende cómo me dé, siempre digo... Ahora últimamente, cuando descuelgo ya digo, ¿qué pasa, Manolo? ¡Feliz año nuevo! Y claro, se descolocan y ya me cuelgan directamente porque ya este está sonado, ya perdido de la cabeza. Sonado, perdido. A una le dije... Le felicité el año así, haciéndome pasar por borrachín y tal. Le dije si se había tomado ya las uvas y tal, que si no iba tarde. Y luego le pregunté a qué día estábamos. Y me dijo que estábamos a día 3.
y no se me ocurre otra cosa que decirle, madre mía, qué bronca me va a echar la parienta que todavía no he aparecido por casa desde fin de año. En fin, que a mí se me ocurren de todo. Pero, a ver, volvemos al tema de Miguel Ángel. Aparte, o sea, hay una cosa que Miguel Ángel ha dicho que es muy buena, que es que muchas empresas, ¿vale? Muchas empresas, bajo amenaza de despido, bajo te voy a putear, en fin, intentan esquivar de la manera posible que tú, dentro de las 14 o 15 horas que te hacen trabajar la mayoría de los días, no te pases de las 10 horas de trabajo efectivo. Claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, los que hacemos local, los que hacemos plaza, claro, en el momento de que le hagamos caso a la empresa y estemos poniendo la cama en las terminales mientras nos traen los contenedores, en los clientes cuando nos están cargando, descargando. ¿Qué ocurre? Que nos pueden tener perfectamente trabajando 14, 15 horas cada día, pero si solo marcamos la conducción, pues igual, fíjate lo que te digo, igual dentro de esas 15 horas, si hiciéramos una reclamación de horas, aún le deberíamos tiempo a la empresa. O sea, fíjate la chaladura del puto tacógrafo. Porque es una chaladura. Porque cualquiera que vea la tarjeta y diga, este hombre inicia turno, porque yo abro y cierro turno, ¿eh? Yo sí. O sea, yo hago inicio de turno y cada día hago una entrada adicional de fin de turno del día anterior. O sea, ¿para qué? Para que se vea cuándo entro de turno y cuándo salgo de turno. Luego tú interpretas los pictogramas como te salgan los huevos. Pero mi turno queda registrado. Y quedan las horas desde que yo empiezo hasta que yo termino. Luego vamos a ver hasta qué grado llega la hipocresía. Porque esto es... O sea, los pictogramas del tacógrafo, esto es reírse de las personas. Esto es un insulto a la inteligencia de cualquier conductor. ¿Vale? O sea, ahora me han dicho que los nuevos tacógrafos, los de última generación, ya el pictograma del cuadrado ya ni lo traen. No lo traen. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que te va... O sea, lo han hecho para que bajo amenaza y coacción, irremediablemente, como tú ya no puedes poner disponibilidad, irremediablemente tengas que poner la cama bajo amenaza de despido de las empresas mafiosas, porque son así, y claro, lógicamente es lo que está lo que el tacógrafo tú pones en cama. Claro, lógicamente cuando se hace una peritación judicial, ¿qué ocurre? De cara a hacer números y a ver las horas que te debe la empresa, la cama no cuenta. ¿Vale? La cama no cuenta. O sea, sois una colla de mamarrachos. Los que hacéis estas cosas en los tacógrafos, sois una colla de mamarrachos. Los que ponéis la normativa del tacógrafo, sois una colla de hipócritas. Sois unos hipócritas, unos golfos, cierrabares. ¿Vale? Sois unos golfos, cierrabares, tuercebotas sin algastunas. Porque no tenéis otro nombre. Es que no tenéis otro nombre. ¿Vale? Lo que pasa que ocurre que, claro, la gente ya va espabilándose un poco, y se va dando cuenta de las mamarrachadas que sacáis en las normativas del tacógrafo. Y luego tenemos que leer anuncios de empresas que ofrecen puestos de conductor y pone jornada laboral, 2 puntos, ley del tacógrafo. Tócate los huevos. Ley del tacógrafo. O sea, el que ha redactado ese anuncio es para cogerlo y denunciarlo ya. Coger el anuncio, hacer una captura de pantalla y denunciarlo. Señor, usted ya le está pidiendo al trabajador que entre a trabajar con usted
que ya le está diciendo que le va a infringir el estatuto de los trabajadores, se lo va a pasar usted por el forro de los cojones. Es para cogerlo y denunciarlo. Así, de plano. ¿Vale? O no denunciarlo. Coger y mandarlo directamente a la empresa una inspección de trabajo. Porque esa empresa es un cajero automático para la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Porque ya sabemos del palo que va esta gente. Entonces, solo hay que cogerle, pedir las nóminas, porque no irán las horas extras. Mejor lo que queráis. Los contratos de trabajo, que van a ser de 39 horas y media. ¿Vale? Y las tarjetas de los conductores, la información de los tacógrafos, blanco y en botella, hasta el fondo, hasta el fondo. Sí, pero de plano, ¿vale? O sea, a esta gentuza hay que hacer esto, en fin, señores, lo que ha dicho es muy importante, Miguel Ángel. Claro, como en doble conducción, tú cuando vas en el asiento de al lado, tú no puedes poner la cama en el segundo conductor, por ahí has trincado la empresa. Por ahí los has trincado, pero bien trincados. Porque no te pueden obligar a poner la cama, ¿vale? Y como solo vas a tener disponibilidad y volante, y ya se ve que vas a dobles, y como el cuadrado ahora cuenta como trabajo efectivo dentro de la doble conducción, son 18 horas de trabajo en una jornada. Cuidado, 18 horas de trabajo. Ahora empieza a sumar, ¿vale? Los que vais a doble conductor y os están pagando una miseria porque os dicen que estáis aprendiendo, no os preocupéis. Vosotros calladitos y seguir aprendiendo. Aguantar que os paguen una mierda. Aguantar, hacerme caso, aguantar, ¿vale? Y luego cuando llevéis unos meses o unos añitos, o un añito, vamos a dejarlo en un añito, que ya estáis más que aprendidos, ¿vale? Cogéis y le metéis una reclamación de horas a la empresa, con vuestra tarjeta del tacógrafo, vuestras nóminas, que seguro que serán una basura, van a ser una basura, y vuestro contratito. Y le hacéis una reclamación de horas. Se van a cagar la de horas que os tienen que pagar. ¿Vale? O sea, sí, igual os dicen, pues te voy a echar. Primero, si tú vas por delante y le haces la reclamación de horas, automáticamente en el momento que tú reclamas un derecho a la empresa y la empresa actúa contra ti, se considera represalia. Y la represalia es automáticamente despido nulo. Meterlo en la cabeza, que hay mucha gente que todavía a estas alturas me lo pregunta por WhatsApp, Tony, y me dicen, Tony, soy seguidor tuyo y veo todos tus vídeos, una mierda, así de grande. No me engañes, dime que me acabas de ver y tienes una duda, vale, pero no me engañes, porque si tú vieras todos mis vídeos, lo que te estoy diciendo ahora, lo sabrías ya de corrido. Y hubieras visto los vídeos donde está Alejandro Hernández, los vídeos que se habla de los temas legales, de cómo hay que ir actuando, pero no obstante, ya me pondré en contacto con Alejandro, y a ver qué día le viene bien, y vamos a hacer un vídeo exclusivamente de las pautas que tenéis que seguir desde el momento que vosotros intentáis hacer las cosas correctamente, como marca la ley. Es que manda huevos, es que tiene cojones esta profesión, tiene cojones. O sea, es el único sector que no puedes trabajar de forma legal porque la empresa te echa. Es que esto no se ha visto en ningún sitio. Es una vergüenza, esto es una vergüenza. Aparte que las empresas defraudando a la Seguridad Social, dejando de cotizar miles y miles y miles de horas extras de los conductores. Luego el Estado dice que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero porque no te da la gana a ti de irlo a buscar donde lo tienes que ir a buscar. Eso sí, luego cuando hace falta más dinero, venga, campaña de no sé qué, campaña de no sé cuánto, venga, guardias civiles a la carretera y a sacar la pasta a los choferes.
O sea, como encima vamos sobrados de sueldo a sacar la pasta a los choferes. No, amigo, no. Lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y empezar a inspeccionar las empresas de las grandes flotas. Eso es lo que tienes que hacer. Y olvídate de los pictogramas. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Pues ¿tú te crees que un tío que está en un parking parado esperando a que lo llamen para entrar a cargar o descargar, ese hombre dispone libremente de su tiempo? Porque cuidado, el descanso, bien lo dice muy clarito, se considera descanso aquel periodo de tiempo en el que el conductor dispone libremente y a su antojo de su tiempo. ¿Vale? O sea, yo no puedo cerrar el camión en una fábrica y decirle al tío, toma, aquí tienes mi teléfono móvil, me voy a la playa y me cojo la nevera, la sombrilla y me piro a la playa con la chancla y el bañador. Eso es disponer libremente de mi tiempo, ¿no? O cerrar el camión y decir, coño, mira, ahí hay un centro comercial, nano, que me voy al cine. ¿Vale? Me voy al cine. Ya está. Y me voy a comer luego por ahí al McDonald's o al Burger King. Y me la bufa, ¿vale? Y me la bufa. No puede hacer eso un conductor. Te dice, no, quedes usted pendiente del teléfono, o peor aún, no puedes ni siquiera echarte a dormir porque te dicen, le llamaremos por megafonía. Y tienes que estar con la ventanilla bajada, con la oreja así, porque igual el megáfono está en el coño Dios y la oreja así. Y cuando te bajas del camión, cuando te llaman y te bajas del camión, al cabo de 2 horas de estar con la oreja así, vas para la ventanilla y, hola, ¿qué tal? Buenas, venía a cargar. No, es que me ha cogido tortícolis. O sea, no soy así, me ha cogido tortícolis. Venga, hombre, por Dios. Y ahora yo también planteo otra cosa. Si resulta de que a doble conductor, esto también es importante, si resulta que a doble conductor tenemos 9 horas de volante, 9 horas de disponibilidad de cada uno de los conductores, en ambos casos han hecho los dos una jornada de 18 horas de trabajo. Si la reglamentación dice que el trabajo efectivo no puedes pasarte de 10 horas, ¿qué pasa con las otras 8? O sea, ahí estamos cometiendo una infracción importante, ¿vale? Estamos cometiendo una infracción importante, ojo, dentro del régimen sancionador del tacógrafo, que por eso las empresas ya miran de poderte tener a su disposición 15 horas, pero que no te pases de 10 de trabajo efectivo. Es decir, 5 horas se las tienes que regalar, como sea, cada día, como sea, ¿vale? O sea, esto me parece un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Ahora veremos a ver si las administraciones, después de que la gente vea los vídeos que van saliendo de este canal, y la gente empiece a espabilarse. Miren, Rafa Soto respondió de forma muy inteligente a la pregunta de por qué faltan tantos conductores. Y el hombre dijo una verdad como un templo. Dijo, porque el resto de la sociedad, el resto de trabajos han ido evolucionando, ¿vale? O sea, es decir, se mira más por la conciliación familiar, se intenta plegar antes, aunque se empiece antes a trabajar, pero se intenta plegar antes. A veces, pues bueno, comemos rápido aquí mismo en el trabajo, pero la hora de la comida, para casa, por la tarde para casa, os vais 1 hora antes. O sea, se mira de ajustar estas cosas. Cada vez se trabaja de forma telemática mucho más. Hay muchos trabajos, hay mucha gente que a raíz de la pandemia, en este caso fue muy bien porque mucha gente descubrió y muchas empresas descubrieron
que sus empleados podían trabajar desde su casa y hacer exactamente lo mismo. Claro, aunque tú seas responsable y te conectes a la hora que te tienes que conectar para trabajar, oye, si estás en pijama tomándote una taza de café y tú estás haciendo con el ordenador tu trabajo, pues ya no es lo mismo que irte a la oficina. Oye, ya estás en tu casa, te pones tu música, estás más a gusto que en brazos. Pero ¿qué ha pasado con los camiones? ¿Qué ha pasado con los camioneros? Que estamos igual que hace 30 años. Esto no ha evolucionado. Estamos igual que hace 30 años, lo único que han puesto camiones más bonitos. Pero ya está. Y carreteras que el asfalto está un poco mejor, que ya no son caminos de piedras. Pero el resto, esto no ha evolucionado. ¿Y qué pasa? Que el resto de la gente se da cuenta. Y ya no quieren esto. Quieren el teletrabajo. Claro, yo también. O sea, a mí me pilla esto 30 años antes, me pilla 30 años antes toda la movida esta, y yo pudiera teletrabajar en la oficina desde mi casa, y yo le digo al camión, toma, así de plano. Pero claro, uno ya lleva muchos años aquí, ¿y dónde me van a querer que no sea encima un camión? Si llevo casi 24 años de chofer. Llevo casi 24 años de chofer. Y en toda mi vida laboral de camiones, llevando camiones, he dado 3 partes. En 24 años. He dado 3 partes. Y uno lo he dado aquí en esta empresa. Y además de la forma más tonta del mundo. O sea, llevaba un contenedor de estos que sobresalen por atrás, aun mirando la altura del muelle. Aun mirando la altura del muelle, bajé suspensiones, subí la tractora para que bajara el culo del container. Bueno, pues aún así, cuando quité el freno, se ve que subió un poco, fui despacio para atrás y le di con el container a la puerta, a la persiana del muelle, y la saqué le rompí 2 bisagras. Ya está. O sea, bueno, luego a los 2 días llegó otro compañero de la empresa y les metió la puerta para adentro. O sea, a ver, que uno ha aprendido aquí, ¿vale? No es como decía uno que bueno, a ver, que luego el hombre lo rectificó un poco, pero en principio daba la sensación que decía que los que no hacemos internacional o ruta ya no éramos camioneros, no. A ver, luego el hombre se dio cuenta de que se había pasado un poco de frenada, porque no es así. La verdad es que no es así. En fin, señores, yo os dejo con las reflexiones. Este vídeo ha sido bastante más largo, pero con las reflexiones de Miguel Ángel, la respuesta de la otra semana, la pregunta de esta, el tema de los martillos y los cuadrados, y en fin, y bueno, la guinda que yo le pongo como siempre a los vídeos, para intentar a ver si el atocinao va espabilando un poco. Porque de pasionarios del volante, que les da igual todo, ya estos ya los tenemos. Y lo hacen muy bien, el pasionario lo hace muy bien. Pero ahora vamos a ver si el atocinao empieza a despertar un poco. Como siempre, saludos y feliz Día de Reyes. Un beso, os quiero.